En esta clase quiero enseñarles cómo se realiza la arquitectura de una micropigmentación capilar. Así como enseñábamos antes en otros cursos la arquitectura de las cejas, la micropigmentación capilar también tiene una arquitectura básica, pero que es importante comprenderla para que podamos realizar una micropigmentación que cumpla con los estándares que exige la técnica. Así que te invito a que te quedes en este video. Es un video aproximadamente de 5 minutos donde vas a ver y apreciar toda una clase completa acerca de la arquitectura de la micropigmentación capilar, cómo se hace la línea frontal, la distribución de los puntos, cuáles son las técnicas y maniobras que usamos o que deberíamos de usar para que la micropigmentación sea agradable, sea natural y que te presente un objetivo hiperrealista y para que el cliente quede satisfecho. El objetivo final es que la micropigmentación, en lugar de verse oscura, como se está mostrando desde años anteriores, pues puedas ofrecer un servicio de micropigmentación más claro, más natural y más hiperrealista y que no tengas al final una cabeza tatuada. Así que quédate en este video. Este no es un video corto, te lo advierto nuevamente. Por si estás scrolleando y te llegó el video, no pases de largo si quieres aprender. Si no te interesa la micropigmentación capilar o no es lo que estás buscando, sigue scrolleando. Pero si quieres aprender, quédate 5 minutos más. Ahora, cuando estamos trabajando la micropigmentación capilar, obviamente se trabaja una serie de patrones que nos permite conectar todos los puntos a una distancia equidistante entre los puntos y de esta manera lograr un efecto que sea hiperrealista, sin que tenga sobresaturación, sin que tenga espacios claros o espacios demasiado cargados de pigmento. Así que en esta clase lo que quiero es que aprendas a crear toda la simetría y el equilibrio y la naturalidad en todos tus procedimientos. En esta diapositiva te estoy mostrando, en esta imagen, las áreas en las cuales nosotros trabajamos normalmente una micropigmentación capilar. Normalmente no debería de trabajarse toda la cabeza cuando se trata de una alopecia androgenética grado 7 o grado 6. Entonces, te estoy señalando tres áreas o tres capas donde vas a ver un área fucsia, donde trabajaremos todas las áreas más difuminadas, un área mediana, el área media, donde tenemos un tono verde, donde vas a tener un poco más de color y un poco más de densidad, y el área máxima, que es la parte superior de la cabeza, donde vamos a tener calibres más altos en las agujas, vamos a tener un tono más saturado y vamos a lograr con estas tres capas un efecto hiperrealista con tres tonalidades, tres diferentes formas de generar la densidad y también la estructura o el diseño que vamos a crear en una micropigmentación con un efecto rapado. Ahora, ¿por qué usamos patrones geométricos? Y en el objetivo de la clase lo que yo quiero es que aprendas o comprendas cómo aplicar los patrones geométricos, en este caso el tipo mandala y el zigzag, con los cuales distribuimos correctamente los puntos y lograr la simetría y la naturalidad. Ahora, hay un objetivo técnico y es aplicar micropuntos de manera controlada y estratégica según la zona de saturación. El objetivo no es llenar la cabeza a lo loco colocando puntos donde caigan, sino tener conciencia de donde estoy colocando el puntillismo, controlar la presión, controlar la distancia y controlar la velocidad. De eso se trata, tener una micropigmentación que se asemeje al folículo natural cuando la cabeza se rapa y hay cabello. Ahora, hay una intención y es que tú como estudiante puedas aprender que el patrón no es decorativo, sino que es funcional. Además, organiza la densidad folicular, permitiendo tener el área pareja con el área donde hay cabello o donde hay folículos sanos. Ahora, la infraestructura que vamos a trabajar dentro de esta formación es que toda la cabeza donde hay alopecia se pueda desarrollar la micropigmentación sin exagerarnos en el área donde vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo se hace el realismo? Lo importante acá es que la disposición de los puntos van a poder definir la percepción visual de la densidad. Vas a planificar con una geometría que te permita mantener un equilibrio entre la profundidad, la saturación y la dirección. La profundidad no debe ser de más de 2,2 milímetros. La saturación no debe ser demasiado exagerada para no tener migración de pigmento. Y la dirección que vas a utilizar va a trabajarse con
las maniobras de zigzag o mandala dependiendo en el área donde vamos a trabajar. Así que en el primer paso, hablando en el caso de la línea frontal, vamos a trabajar con un patrón que se llama movimiento zigzag. Así que en este caso vamos a definir el tipo de aguja para esta área y vamos a calibrar la máquina para que puedas tener una distribución que sea suave y que no sea demasiado saturada. Ahora, te voy a dar una recomendación. Cuando termines esta clase, vas a coger un látex si no estás experimentado en el área de la micropigmentación capilar. Si ya haces micropigmentación capilar, llevas un tiempo, llevas mucho tiempo, coge una cabeza de látex, una cabeza de copor para que puedas practicar los patrones sobre una plantilla. Podría ser el látex, como te digo, ojalá un látex blanco o una cabeza de látex o un icopor, antes de que puedas trabajar en una piel humana. Y el error más grande de las personas que están comenzando la micropigmentación capilar, diferente a quienes están experimentando la micropigmentación de cejas o labios, es que es necesario practicar en la cabeza para podernos acostumbrar a la anatomía de un cráneo. La mayoría de los micropigmentadores capilares llegan sin tener conocimiento base de la micropigmentación y quieren coger de inmediato a un cliente y ahí es cuando vemos todos los errores que se presentan en el medio. Así que vamos a evitar ese tipo de errores. Bien, ¿cómo se hacen entonces los patrones? En este caso te estoy mostrando que debes comenzar. Bueno, en mi caso, tú puedes comenzar desde el centro, puedes comenzar desde la línea frontal. Si comienzas desde el centro, pues la idea es que comiences desde el centro expandiéndote hacia afuera, es decir, hacia los lados y hacia el frente, trabajando los movimientos en zigzag o también con el efecto rebote formando mandalas. Cada punto debe tener una distancia que sea similar sin presentar superposiciones, es decir, no colocar un punto sobre el otro o puntos demasiado cercanos. De esta manera vas a lograr una simetría con el procedimiento y no vas a terminar con una cabeza con áreas demasiado sobresaturadas y áreas demasiado claras. Y ese es un ejemplo o un reflejo de que estás trabajando sin una mentalidad con intención. El patrón de mandala eh, se realiza colocando varios puntos alrededor de un punto central. Entonces colocas un punto central y colocas 6 puntos alrededor. También se pueden colocar 4 o 3 puntos dependiendo de la experiencia. Si estás comenzando la micropigmentación capilar, te recomiendo que trabajes con 4 puntos. 4 puntos y luego un punto en el centro o un punto en el centro y 4 puntos alrededor. Trabájalo lento y despacio para que no te vayas a equivocar ni con la presión ni con la distancia. Y a medida que vayas tomando o adquiriendo experiencia, te vas a dar cuenta que cada vez vas aumentando la velocidad. La intención tampoco es terminar muy rápido. No corras con la micropigmentación capilar para que no vayas a cometer errores de presión, porque si vas muy rápido, es muy difícil que todos los puntos que coloques tengan la misma fuerza y la misma distancia. Y también cuando ya vemos que han pasado 8 días en la cicatrización, nos damos cuenta que muchas partes de la micro se te borraron porque no hiciste la presión que lograste en el primer punto. El último punto, normalmente, si lo haces muy rápido, te va a quedar muy clarito. Así que cada punto debe tener una distancia similar sin superposición. Las agujas recomendadas cuando estamos trabajando las áreas frontales o laterales, en este caso el área que tiene un tono fucsia, debe trabajarse con agujas de calibre 0,4 o 0,6 porque son los calibres más delgados y te va a permitir hacer puntos muy pequeños y también muy suaves. Recuerda, la aguja siempre debe ser una aguja calibre 4 o 6 y debe ser una aguja siempre de 3 puntas, es decir, cartucho de 3 puntas de calibre 4 o 6 y que sea RL, listo, round liner. Ok, siempre va a ser la aguja, estos dos cartuchos van a trabajarse siempre en las áreas más suaves, frontales y laterales, incluso en el área de la nuca. La velocidad de la máquina, si trabajas una máquina Fury o una máquina más que tenga control de la velocidad, vas a trabajar desde mínimo 5 a 5.5 y máximo 6 cuando estás trabajando agujas de calibre muy bajo. Si trabajas con una velocidad muy alta, la aguja te va a doblar cuando hagas el golpe y al hacer el golpe en el cuero cabelludo se te va a doblar o se va a volver roma, entonces ya te va a doler al cliente y no vas a lograr el efecto que estamos buscando. Ahora,
La posición o la presión no debe superar los 25 gramos. Para poder experimentar si estás trabajando más gramaje o menos gramaje, cómprate una gramera de oro y en esa gramera practica con un lápiz la presión haciendo puntualmente e intencionalmente puntos, observando qué presión estás realizando y luego vas y la trabajas en el maniquí y vas a lograr un efecto todo muy similar, sin evitando la sobresaturación y una presión indebida. Recuerda que una presión en exceso va a terminar al final con un tono azulado. El tono azul no tiene nada que ver con el pigmento, tiene que ver más que nada con la presión. Si el pigmento va muy profundo en el tejido, vas a obtener una pigmentación azul. Así que también te aconsejo que coloques música que sea rítmica, que tenga sonidos de tambor o algo que te permita tener el golpe al ritmo del corazón para que siempre tengas el mismo ritmo. Ese ritmo te va a llevar a tener puntos exactos, trabájalo lento, rítmico y controla la respiración. Si estás agitado, si te agitas, vas a ir muy rápido y al ir muy rápido, recuerda, un punto muy rápido no va a alcanzar a que la aguja deposite el pigmento que necesitamos y el punto no te va a quedar sólido, te va a quedar muy claro. A no ser que intencionalmente quieras que el punto sea muy claro y muy pequeño, entonces necesitas hacerlo un poco más rápido y más intencional. Pero si lo vas a trabajar toda la cabeza rápidamente y sin intención, vas a tener una cabeza con diferentes tonalidades. Bien, sigamos. Ahora, el patrón del zigzag. El patrón del zigzag se utiliza normalmente en las áreas donde vamos a tener la cabeza más clara. Es decir, si vas a trabajar línea frontal o si vas a trabajar laterales o la parte posterior de la cabeza, el zigzag es lo mejor para comenzar a hacer esa área. ¿Por qué? Porque el zigzag lo puedes comenzar desde el centro hacia adelante y te va a permitir que cuando estés trabajando hacia adelante puedas abrirte y de esta forma vas a tener la línea frontal irregular y no te va a quedar marcada como lo hacíamos en años anteriores. Si tú notas mi línea frontal, es una línea frontal muy marcada, se ve inmediatamente la línea frontal, pero si la línea fuera más difuminada, trabajando el zigzag, no se notaría la línea. Sería una pequeña sombra sin que se vea la línea tan marcada, que es lo que se venía trabajando en años anteriores. Entonces, si tú aplicas esta forma de zigzag, este patrón, vas a lograr difuminados excelentes y muy hiperrealistas en la línea frontal y los laterales y sobre todo en la parte de la nuca. Ahora, mantén la distancia entre puntos y evita saturar el pigmento. Y las agujas recomendadas siempre van a ser 3RL. Recuerda, la línea frontal y los laterales debe ser con un calibre 0,406, pero para trabajar la línea media, la línea mínima, máxima y media, vas a trabajar calibres 10 y 12, donde vas a manejar zonas densas. Igualmente en la coronilla va a ser un poco más denso y la velocidad ya va a ser entre 6 y 6,5 porque el calibre ya lo aumentaste, entonces vas a necesitar un poco más de fuerza de la máquina. Y la presión va a estar hasta máximo 30 gramos de presión y el movimiento de zigzag debe ser con toques o micro toques cortos sin detener la máquina sobre la piel. Esta técnica o este patrón de zigzag lo puedes combinar con el patrón de mandalas cuando ya estás trabajando ya la parte superior. Recuerda, el zigzag solamente va a trabajarse en las zonas claras, únicamente en las zonas claras. Ahora, zonas y niveles de saturación. Aquí en esta imagen te estoy mostrando tres diferentes zonas. La línea frontal, la línea de los parietales, toda la línea detrás de la oreja hasta la parte de atrás de la cabeza, llegando al cuello o la nuca. Esta área fucsia es el área clara, es decir, que toda esta área yo la voy a trabajar con la aguja calibre 6 o 4 para que sea mucho más claro y más difuminado. La parte superior naranja va a trabajarse para la coronilla, toda la parte superior y aquí vamos a tener mayor densidad de puntos y aquí cambiamos la aguja a un calibre más alto. Recomendación, calibre 8 o calibre 10. En el área media, que es el área verde, aquí en los laterales y parietal, hasta vas a trabajar una densidad media, es decir, empieza arriba oscuro,
la línea parte media, la zona media va a ser más claro, va a tener menos densidad, no va a ser tan saturado como arriba, los puntos van a ser más separados y puedes trabajar también un calibre 8. Si trabajaste arriba calibre 10, trabaja la zona verde con un calibre 8. Si arriba trabajaste con un calibre 6, trabajando, hablando de una persona con una piel muy clara, esta área media la trabajarías con un calibre 8. Y el área fucsia, en la parte de atrás, seguido del verde, trabajarías un calibre 4. Esas serían las áreas. Ahora, en el área máxima vas a trabajar con agujas calibres 10 y 12. En el área media trabaja con calibres 8 y en el área más clara, como ya te acabo de mencionar, calibres 4 y 6. Velocidades. En el área máxima vas a trabajar entre 6.5 y 7 voltios. En el área media entre 6 y 6.5 voltios. En el área mínima entre 5 y 5.5 voltios. Presiones. La presión en el área naranja, en el área más oscura, vas a trabajar máximo 30 a 35 gramos de presión. Ojalá controlado, contrólalo por favor, trabaja muy despacio. En el área media trabajas entre 28 y 30 gramos y en el área mínima vas a trabajar entre 20 y 24 gramos. Pero yo en esa área personalmente trabajo 18 a 24 gramos. Recuerda, ajustar la profundidad máxima de la aguja a 0.5 milímetros. Bueno, dependiendo de la máquina. Las máquinas, según el stroke que trabajes, trabaja, aquí hablando de stroke, ahora te voy a hablar para stroke, para los ya entendidos, trabaja con un stroke de 3.5 a 4. Entre más larga sea la salida de la aguja, vas a tener mejor visualización del toque o del punto y de esta manera el punto te va a quedar más pequeño. Si tú metes más la aguja, si la máquina no te da un stroke de más de 3, el punto te va a quedar grueso. Por eso, esta respuesta va a ser para todos aquellos que preguntan, ¿un dermógrafo Gucci o el Biomaser que tengo me sirve para hacer la micropigmentación capilar? Mi respuesta es no. Si el stroke no es mínimo de 3.5, no te sirve. Consíguete una máquina rotativa que tenga un stroke de máximo 4 de salida para que puedas ver la aguja salir y además para que el punto sea más pequeño. Si la aguja está muy adentro, vas a trabajar con el área más gruesa de la aguja y te va a quedar muy grueso el punto. Ahora, la línea frontal. ¿Cómo vamos a trabajar la línea frontal? Aquí voy a enseñarte cómo tomar las medidas de la línea frontal. En las medidas normalmente estamos trabajando una base. ¿La base cuál va a ser? La barbilla. De la barbilla a la base de la nariz, de la base de la nariz al entrecejo y desde el entrecejo hacia arriba te va a dar la medida de la línea frontal. Aproximadamente son 7 centímetros. Y vas a tomar desde la parte externa del ojo en la parte inferior de la ceja, en el punto 3, para los que ya hacen cejas, entienden que el punto 3 es la cola de la ceja y de ahí hacia atrás, cerca al lóbulo de la oreja, vas a medir 4 centímetros, ¿ok? Eso para trabajar las entradas. Esto lo explico más o lo explico mejor en el curso avanzado, en el curso online, al cual vas a poder tener acceso desde el enlace que está en mi perfil, en la biografía de mi canal de Instagram. Ok, la proporción áurea también es importante. Vas a tomar la mano del cliente, no la tuya, no tomes la tuya, la del cliente. La vas a poner en la base del entrecejo y arriba vas a medir dónde comenzaría la línea frontal. Cada persona, según la proporción áurea, te va a dar la medida exacta de cuánto es la distancia de la línea frontal. No lo trabajes con tu mano porque puede ser una medida totalmente diferente a la del cliente. Ahora, también puedes mirar referencias externas de otros artistas a nivel internacional. Busca artistas en otros idiomas, en idioma inglés, coreano o ruso y te vas a dar cuenta que ellos trabajan diferentes formas de línea frontal o diferentes formas de tomar las medidas y eso puede ser una referencia para permitirte también tomar medidas de ciertas maneras. Aunque hay artistas que lo hacen tan difícil o hacen tantas maromas para tomar unas medidas que lo hacen ver complicado porque el objetivo de ellos es venderte el curso. Entonces, no todo lo que se ve difícil es porque sea demasiado difícil. Hacer una micropigmentación capilar es lo más sencillo del mundo, pero a veces nos toca justificar el precio del curso haciendo ver difícil la toma de medidas o la toma o el procedimiento como tal para que las personas puedan pagar lo que cobremos, pero realmente no es tan difícil. Ahora, cobramos por lo que sabemos y la intención es poder
también educarte de una manera correcta. El acompañamiento es realmente lo más costoso, más que la técnica, ¿cierto? Es el acompañamiento lo que cuesta y no la técnica. La técnica, de hecho, ya la acabas de aprender, ¿ok? Entonces, guíate, pero guíate con una mentalidad donde veas gente que te enseñe, pero que el propósito sea enseñarte y no venderte el curso. Ok, ahora, no caigas en la transmisión de los errores. Muchos artistas se han hecho solos y eso es muy bueno, pero muchos reciben contenido formativo erróneo que se transmite de generación en generación de artistas, deformando las técnicas. Algunos cuentan con suerte, algunos sacan unos métodos increíbles, pero otros están cayendo en unas situaciones que difícilmente pueden arreglar. Y el costo de la eliminación pigmentaria es muy costoso tanto para el artista y mucho más para el cliente. Los clientes que se hacen una micropigmentación con muchos errores caen en más depresión, baja autoestima y aparte de eso les toca sacar más plata del bolsillo para arreglar una eliminación de pigmento que es demasiado costoso. Ahora, este curso completo lo vas a poder ver en mi clase online. Tengo un curso online asequible a todo el mundo. Lo puedes ver en el enlace que hay en la biografía de mi perfil en Instagram. Ve allá, entra a ese curso, te lo recomiendo. Tienes garantía de 7 días. Si aprendiste en esta clase, en lo que va de esta clase, créeme que vas a aprender mucho más en el curso completo, donde te voy a enseñar cómo hacer todo el trabajo, vas a ver procedimientos en vivo, vas a ver una clase, masterclass, vas a ver toda la parte teórica, vamos a hablar de pigmentología, cómo se mezcla el pigmento, cómo lograr diferentes tonalidades del pigmento en la piel, cómo tomar otra forma de medidas, cómo hacer diferentes líneas frontales, triangulares, redondas, cuadradas, dependiendo del área donde trabajes. Y lo mejor es que este curso lo puedes ver a tu ritmo y en cualquier parte del mundo. Y la plataforma en la cual está alojado el curso recibe pagos en dólares o en la moneda en el país donde te encuentres. Cuando abras el link, te va a mostrar el precio de tu país donde estés ubicado. Si estás en Colombia, te va a salir en pesos. Si están en otras partes, te va a salir en la moneda del país en donde estés abriendo el enlace. Así que te invito, ve al enlace, guarda este video porque lo vas a necesitar, compártelo si quieres y comenta lo que cómo te pareció esta clase, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase.